Es momento de demostrar todo nuestro apoyo a Jimin y Jungkook, quienes este año están destacando como nunca en los iHeartRadio Music Awards 2025. Este año es realmente emocionante para todos nosotros, ya que ambos están nominados en varias categorías importantes. Y sabemos que esto no habría sido posible sin su talento, esfuerzo y el amor de ARMY alrededor del mundo. Aquí te explicamos todo con lujo de detalles para que puedas entender lo especial que es este momento y cómo puedes apoyar. Primero, hablemos de Jimin, quien ha sido nominado en 4 categorías impresionantes que reflejan su impacto en la música y en nuestros corazones. Las categorías son Artista, K-Pop del Año. Esta categoría reconoce a los artistas que han dejado huella en el mundo del K-Pop. Y Jimin, con su increíble voz, carisma y estilo inigualable, merece completamente este reconocimiento. Sabemos cuánto ha trabajado para llegar hasta aquí. Canción K-Pop del Año. ¿Quién? Esta canción no solo nos conquistó con su ritmo, sino también con su significado. Es un tema que conecta emocionalmente con millones de personas, y es maravilloso ver que está siendo reconocido entre lo mejor del año. Mejor letra. Aquí se celebra la profundidad y belleza de la letra de esta canción, que sabemos que transmite emociones poderosas. Lo mejor de todo es que esta categoría depende de la votación de los fans, lo que significa que tenemos el poder de llevar a Jimin a la victoria. ¿Favorito en la pantalla? ¿Estás seguro? Este premio es para aquellos que nos enamoran no solo con su música, sino también con su presencia en pantalla. Este reconocimiento también se decide mediante votación de los fans, así que tenemos una doble misión en nuestras manos. Por otro lado, Jungkook, nuestro Golden Magne, también está brillando con su nominación en la categoría Favorito en la pantalla, Are You Sure? Jungkook nunca deja de sorprendernos con su talento y su capacidad para conectar con el público, así que esta es otra oportunidad para mostrarle cuánto lo apoyamos. Y como si todo esto no fuera suficiente para hacernos sentir orgullosos, el programa de viajes que comparten Jimin y Jungkook, titulado Are You Sure?, también ha sido nominado en la categoría Favorito en la pantalla. Este programa ha sido un regalo para todos nosotros, mostrándonos una faceta más personal y divertida de ellos mientras exploran diferentes lugares. Es emocionante ver que este proyecto conjunto está siendo reconocido en una plataforma tan importante como los iHeartRadio Music Awards. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a que Jimin y Jungkook se lleven estos premios a casa? Es muy fácil, solo tienes que entrar a iHeartRadio.com/awards para votar. Eso sí, recuerda que la votación está disponible únicamente para personas que se encuentren en Estados Unidos, Canadá, México, Australia y Nueva Zelanda. Así que si vives en alguno de estos países, tienes una misión especial. Si no estás en uno de ellos, no te preocupes, porque puedes pedirle a tus amigos, familiares o conocidos que vivan en estos lugares que nos ayuden con sus votos. Cada voto cuenta y hace la diferencia. Este tipo de nominaciones son un reflejo del trabajo duro, la pasión y el amor que Jimin y Jungkook ponen en todo lo que hacen. Nos llenan de orgullo y nos inspiran a seguir adelante. Como ARMY, es nuestro deber mostrarles el mismo amor y apoyo que ellos nos han dado a través de su música y su arte. Así que, a votar sin descanso. Compartan el enlace, animen a sus amigos, publiquen en redes sociales y hagamos todo lo posible para que Jimin y Jungkook brillen aún más en los iHeartRadio Music Awards 2025. Este es un momento especial que no queremos dejar pasar y sabemos que juntos podemos lograr grandes cosas. Muchas felicidades a Jimin y Jungkook por estas merecidísimas nominaciones. Estamos tan emocionados y agradecidos por todo lo que han hecho, y sabemos que este es solo el comienzo de más éxitos por venir. ¡Vamos con todo, ARMY! Jungkook iHeart Awards 2025, Jimin. Es increíble cómo, en lugar de estar celebrando las nominaciones de Jimin y Jungkook en los iHeartRadio Music Awards 2025, hay personas que se dedican a criticar y generar polémica. ¿Por qué será que el éxito de Jimin y Jungkook les duele tanto? Es algo que no debería sorprendernos, pero no deja de ser frustrante ver cómo incluso dentro del mismo fandom, gente que se dice ARMY está cuestionando que ellos sean los nominados y no alguien más. Primero, hay quienes aseguran que Taehyung, quien fue invitado en el programa Are You Sure?, debería estar nominado porque, según ellos, fue él quien trajo rating al show.
¿Perdón? El argumento no tiene ni pies ni cabeza. Are You Sure es el resultado del esfuerzo y el carisma de Jimin y Jungkook como los protagonistas principales, quienes nos regalaron momentos inolvidables con su química, su energía y su manera de conectar con la audiencia. Taehyung, aunque siempre es querido, fue solo un invitado especial. Pensar que un invitado debería recibir más reconocimiento que los creadores y protagonistas del programa es ridículo, ¿no creen? Pero lo que más molesta no es solo eso, sino que muchas de estas críticas vienen de cuentas grandes dentro del fandom. Esas que siempre dicen que apoyan a los 7, pero que en realidad tienen un favoritismo claro. Ahora incluso hay quienes dicen que Are You Sure no debería ganar porque según ellos genera hate dentro del fandom. ¿En serio? ¿De verdad alguien puede creer algo tan absurdo? Parece que lo que realmente les molesta es que Jimin y Jungkook estén brillando juntos y buscan cualquier excusa para desacreditarlos. Esto no es nuevo. Los fans del Jikook sabemos que cuando se trata de ellos dos, hay muchas personas dentro del fandom que no pueden ocultar su incomodidad. Siempre buscan minimizar sus logros, inventar teorías para dividir o simplemente ignorar todo lo bueno que logran. Y lo disfrazan con comentarios como es por el bien del grupo o esto genera división, cuando en realidad lo que no soportan es ver a Jimin y Jungkook recibiendo el reconocimiento que tanto merecen. Y lo más triste es que esta falsedad viene de quienes dicen que son fandom grande, esos que se creen dueños de ARMY como si su opinión fuera más válida que la de los demás. Pero la realidad es que Jimin y Jungkook no necesitan de esos grandes para brillar. Ellos tienen algo mucho más valioso, a sus stans y a los fans del Jikook, quienes siempre están ahí, apoyándolos con amor genuino. Porque seamos honestos, el fandom puede ser gigante, pero cuando se trata de Jimin y Jungkook, el apoyo verdadero siempre viene de aquellos que los aman y valoran por quienes son, no de quienes buscan imponer favoritismos. Es agotador ver cómo algunas personas intentan disfrazar su desagrado hacia el Jikook con argumentos vacíos. Dicen que Are You Sure solo ganó nominaciones por polémica, que no merece el premio porque Taehyung debería estar incluido, o incluso que este programa divide al fandom. Pero si somos sinceros, todo esto no es más que una manera de ocultar su incomodidad por el éxito del Jikook. Porque no pueden negar que Jimin y Jungkook son increíbles juntos, que tienen una química especial que no necesita explicaciones y que su conexión se refleja en todo lo que hacen. Por eso, este es el momento de demostrar que Jimin y Jungkook no necesitan la validación de aquellos que siempre buscan desmerecerlos. Ellos tienen el talento, el carisma y el amor de sus verdaderos fans. Nosotros, los que realmente los apoyamos, sabemos cuánto esfuerzo han puesto en su música, su programa y todo lo que hacen. Ellos nos han dado tanto y ahora es nuestro turno de darles todo nuestro apoyo en estos premios. Lo que debemos hacer es simple. Seguir votando, seguir apoyando y demostrar que, aunque algunos dentro del fandom sean falsos y no reconozcan lo que valen, el Jikook tiene a su lado a personas que los aman de verdad. Porque al final del día, Jimin y Jungkook no necesitan la aprobación de quienes pretenden dividir o disfrazar su desagrado como opinión objetiva. Ellos solo necesitan a quienes creemos en ellos y en todo lo que representan. Así que, ARMY del Jikook, esta es nuestra oportunidad de demostrar que el amor verdadero siempre gana. Sigamos votando sin descanso, animando a otros a apoyar y celebrando los logros de Jimin y Jungkook como se merecen. No dejemos que las críticas nos distraigan, ni que los comentarios negativos apaguen nuestra emoción. Al contrario, usemos todo esto como motivación para seguir adelante y dejar claro que Jimin y Jungkook no solo brillan por su talento, sino también por el amor incondicional de quienes los apoyamos. Este es nuestro momento de mostrar que, aunque haya falsedad dentro del fandom, el Jikook siempre contará con quienes realmente los valoran. Y al final, ese amor es lo que realmente importa. Sigamos apoyando con todo porque juntos somos imparables.